Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 10 al 12. Amén. Y dice la palabra del Señor: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor amado, por tu bondad, tu misericordia. Te agradecemos, Dios del cielo, por cada una de tus misericordias sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has fortalecido, nos has consolado, Señor. Has proveído para nuestras necesidades, Señor amado. Y te agradecemos, eterno Dios, porque nos das el privilegio de estar en tu camino, de conocerte, de poder alabar a tu nombre, Señor. De poder, Señor, recibir tu instrucción y tu buena palabra. Pido, Señor bendito, que a la exposición de tu palabra tú seas hablando a nuestro corazón, preparando, Señor, nuestra vida, Dios del cielo, y que estemos atentos, Señor, a la instrucción que tú enviarás, Señor, esta tarde a cada uno de nuestros corazones. Padre bueno, sé que tú has hablado, Señor, de los tiempos que estamos viviendo y los días que están por venir, Señor, y estás preparando a tu pueblo, Señor amado, para ver, Señor, ese poder sobrenatural, para ver esa gloria que tú derramarás sobre tu iglesia, Señor, en estos postreros días, Señor. Yo lo creo así, Señor bendito, y así también lo hablaré y lo confesaré, Señor, porque sé que tú eres un Dios soberano, Señor, un Dios fiel a sus promesas, y tú lo has prometido, Señor, y sé que tú lo harás, bendito. Te agradecemos, Señor, por cada uno de mis hermanos, te agradezco por cada familia, Señor, y te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas, bendito Dios, llevando todo pensamiento, Señor, cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, que todo espíritu de distracción salga de este lugar, Señor, que todo espíritu de sueño, de indiferencia, Señor, salga de este lugar, Señor amado, porque necesitamos estar atentos, Señor, a la instrucción de tu palabra, Señor, porque sé que son consejos, Señor amado, para prepararnos para los días que estamos, Señor, pronto a enfrentar. Gracias a ti, Señor. Bendice los maestros, bendice los niños, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. ¿De cuántas maneras Dios está tratando de atraer la atención de nosotros que le creemos y que hemos conocido al Señor? Mira, hermano, está sorprendente ver cómo Dios está hablando a su pueblo, cuáles son los mensajes que el Señor está enviando. Y de muchas maneras, de muchas formas, Dios está tratando de atraer la atención de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Sabes? El Señor está volviendo nuestro corazón a Él, hermano. Dios está volviendo nuestro corazón a Él. Escuchaba yo 3 predicadores que estaban predicando en inglés, y cada uno de ellos enseñaba cómo volver nuestro corazón a Dios. Porque, hermano, en ningún lugar vamos a estar más seguros que cerca de la presencia del Señor. Para los días que están por venir, en ningún lugar tú te vas a encontrar más seguro que cerca del Señor. En ningún lugar. No importa qué tan segura sea tu casa, no importa cuántas sistemas de alarma tengas dentro de tu casa, no, en ningún lugar tú vas a estar más seguro que cerca del Señor. Y esos tiempos vienen ya, hermano. Y Dios está usando, Dios está utilizando los medios, los recursos para atraer la atención de aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos entregado nuestra vida. Hermano, porque el Señor ha visto tal indiferencia, ha visto tal, hermano, falta de importancia acerca de las cosas que están por venir y de las cuales Él nos está hablando. Y como buen padre, Él quiere que nos apercibamos. ¿Sabes? Cuando tú sabes que algo va a venir a tu hijo, cuando tú sabes que algo le va a ocurrir, hermano, tú tratas de prevenirlo, tú tratas de hacerlo ver aquellas circunstancias, aquellas situaciones que se van a levantar contra él y que lo van quizás a lastimar, que lo van a dañar. Tú lo hablas con tu hijo, tú lo hablas con tu hija. ¿Cuánto más Dios está hablando a nosotros, hermano? ¿Cuánto más el Señor está enviando ese mensaje a que tú te apercibas, a que tú entiendas cuáles son los tiempos de los cuales Él está hablando? ¿Sabes? Nada menos hoy en la mañana yo leía una historia que venía y confirmaba un poco la palabra que el Señor ponía en mi corazón. Y era la historia de un niño que le iban a hacer una operación de corazón.
Y le iban a abrir su corazón, le iban a hacer una operación abierta, una operación de corazón abierto, perdón. Entonces el cirujano comienza a platicar con el niño, comienza a conversar con el niño, estando sus padres ahí presentes. Era una familia cristiana, sus padres eran creyentes, el niño había recibido a Cristo. Y el médico comienza a decirle: ¿sabes qué? Yo voy a abrirle, dice, tu pecho, voy a ver tu corazoncito ahí adentro. Y el niño le decía: ¿sabes? Ahí vas a encontrar a Jesús, le decía. Y el médico solo lo escuchaba. Y le decía: después de que abra tu pecho, después de que yo vea tu corazón, después de que yo encuentre de qué es lo que está estorbando tu corazón, entonces dice, vamos a ver, a pronosticar o a diagnosticar qué es lo que vamos a hacer o qué medios necesitamos tomar. Pero el niño le seguía diciendo: ¿sabes? Pero tú vas a encontrar a Jesús ahí. Mira, hermano, qué fe la de un niño. Entonces, y el médico solamente seguía conversando con él, y sus padres estaban escuchando. Y el niño le decía: ¿sabes qué? Yo he recibido al Señor en mi corazón, y la Biblia dice que Él habita en mi corazón, porque eso es lo que dice la Escritura, que Él habita en nuestro corazón. Entonces tú vas a encontrar a Jesús ahí, le decía al médico. Entonces el médico siguió hablando, ¿verdad?, con el niño, preparándolo para ese momento de la operación. Pero inmediatamente fue tanta aquella insistencia del niño que él decía: pero tú vas a encontrar a Jesús ahí. Yo estoy seguro que tú vas a encontrar a Jesús en mi corazón. Entonces el médico, ya no soportando más aquella conversación del niño, se levantó y le dijo a los padres: bueno, prepárenlo para la operación, voy a ir a escribir, o sea, lo que se va, el procedimiento que se le va a dar. Se fue a su escritorio este médico y comenzó a escribir el procedimiento que le iba a hacer. Luego, después de que lo escribió, regresa a hablar con el niño, porque le tenía que decir los riesgos que él podía correr en presencia de sus padres por ser menor de edad. Entonces le dice: ¿sabes qué? Le dice: después de evaluarte, he escrito todo esto, este es el proceso que te va a hacer, y estos son los riesgos que tú puedes correr. Y el niño seguía diciéndole: pero tú vas a encontrar a Jesús en mi corazón, le decía. Entonces el doctor, el médico, ya no soportando más aquello, le dijo: ¿sabes qué, niño? Le dijo: te voy a decir la verdad. Cuando yo abra tu pecho, cuando yo abra ese lugar donde está tu corazón, voy a encontrar, le dice, una vena aorta, le dice, inflamada, le dice. Voy a encontrar, le dice, los glóbulos rojos bajos, le dice. Voy a encontrar las paredes de tu corazón lastimadas. Entonces él empezó a hablarle al niño así, en presencia del padre, porque tanta era la insistencia del médico o del niño de decirle que iba a encontrar a Jesús en su corazón, que el médico le comienza a hablar así. Pero después de que el médico le hubo dicho todo lo que él podía encontrar en su corazón, le dijo: pero también vas a encontrar a Jesús, le dice el niño. O sea, vas a encontrar todo eso en mi corazón, pero vas a encontrar a Jesús, le dijo. Entonces el médico se dio vuelta y se fue otra vez para su oficina. Y mientras él estaba escribiendo las últimas instrucciones, porque tenía que darle esa última plática al niño, él comenzó a escribir. Cuando de repente bota su lapicero, su pluma en el escritorio y empieza a hablar con Dios. Y le dice: tú creaste a este niño, tú le diste vida. ¿Cómo es posible que hoy lo tengas en una cama de hospital? ¿Cómo es posible que a tan corta edad tú le hayas permitido pasar esto? ¿Cómo? Y empieza a decirle, hermano, mira, la típica queja de un cristiano, o sea, que no entiende. Y él comienza a hablar con el Señor y le dice: ¿sabes por qué me lo traigo a tan corta edad? Porque Él ya ha cumplido su propósito sobre la tierra y lo traigo a un mejor lugar, le dice. Él ya no va a ser parte de tu rebaño ahí en la tierra, Él va a ser parte de mi rebaño celestial y estará en un mejor lugar. Le comenzó a contestar el Señor al médico. Y luego le decía, me dijo: sí, le dice, pero es injusto, dice. ¿Cómo a tan corta edad? ¿Cómo puede llevarte? ¿Por qué? Le dice. Permítese esto en la vida de este joven. Y le dice, le comienza a hablar el Señor. Y le dice: ¿sabes? Hace muchos años atrás, yo le di este don y este talento a un niño, que se preparara como médico, que se preparara como cirujano. Y él, sacando su carrera, después su altivez, después su egocentrismo,
comenzó a apartarlo de mis caminos y comenzó a desviarlo a tal punto que se alejó de mí. Entonces me fue necesario enviar a este pequeño para que a través de él yo pudiera atraer la atención nuevamente de aquel médico a quien yo le di ese don y le di ese talento. Que yo pudiera atraer la atención de aquel joven que cuando se convirtió a mí yo le dije qué es lo que iba a hacer con él y cuál era el talento que le iba a dar. Pero sin embargo las ocupaciones de la vida, porque las ocupaciones de la vida nos apartan de Dios, hermano. Tú puedes tener toda excusa delante de Dios, pero ninguna de ellas te va a servir. Y dice, las ocupaciones de la vida, los seminarios, los viajes, todo eso te comenzó a apartar de mí. Entonces me fue necesario enviar a esta criatura, a este niño, para atraer nuevamente tu atención. Dice que después de que el Señor le habló esto, el médico era alguien que era cristiano y se había apartado del Señor después del éxito, después de todo lo que había alcanzado. Y él no hizo más que llorar. Bueno, y se va al lugar donde iba a operar al niño y comienza a hacer la operación en el niño. Y ahí cierra su piel, cierra todo lo que tiene que hacer y lo saca ya el niño operado. Cuando el niño estaba recuperándose, el médico va nuevamente a la cama del pequeño y le dice, ya pasó la operación, le dice el niño. Ya estuvo, le dice. Y los padres, claro, estaban ahí. Lo único que tengo que decirte es que solamente tienes 1 año de vida. Pero se quedó él callado a un momento y el niño lo interrumpió. Pero dime, le dice, ¿qué encontraste en mi corazón? Le dice el niño al médico. Le dije, tenías razón, encontré a Jesús y he regresado al camino de él y tú vas para un mejor lugar. Miren cómo Dios tuvo que atraer la atención de este médico. Miren cómo tuvo que usar, porque a veces no entendemos por qué pasan las situaciones. El Señor le dice a este niño y sus padres van a venir a mi presencia, pero para atraer la atención de este médico que se había apartado, que los triunfos, la fama, los éxitos lo habían apartado del camino del Señor. Y Dios está usando todos los medios, hermano, para volver nuestro corazón a Él. ¿Sabes? La historia que yo te leía de esta mujer es encontrada en un pecado, es encontrada en un acto, ¿verdad?, que merecía la muerte según la ley. Pero sin embargo, aquellos hombres lo llevan y lo llevan delante del Señor. Pero mira, en vez de encontrar la muerte, esta mujer encuentra la misericordia. Esta mujer encuentra el perdón. Esta mujer encuentra la vida misma, que es Cristo Jesús. Porque sabes, hermano, todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor cambia. Él le da dirección a nuestra vida, hermano. Mira, el tema que yo quiero compartir contigo esta tarde se llama encontrar el camino para tu vida. Sabes, en el desarrollo de la vida del ser humano, todos luchamos, todos nos esforzamos por encontrar la razón por qué vivimos, por encontrar la dirección de por qué es nuestra vida así, de encontrar el propósito de nuestro existir, de encontrar cuál es lo que nos motiva, qué es lo que nos levanta a nuestro diario vivir. Mira, hermano, se oía cuando estábamos en el servicio de oración, algunos hermanos decían, no, hay mañanas que no dan ni deseo de levantarse para ir a trabajar, y yo no los culpo, yo sé que es así, pero hay algo que te motiva, hay algo que te levanta, hermano, hay algo que te levanta diariamente, hay algo que te dice, oh no, es que yo soy responsable. No, ¿sabes qué? Muchas veces cuando hay cansancio, hermano, la responsabilidad queda a un lado. Cuando no hay fuerzas, hermano, en tu cuerpo para desarrollar esa responsabilidad, no te puedes ni levantar. Por muy responsable que sea, si tú estás enfermo, si tú estás quebrado de salud, por muy responsable que sea, no hay deseo de ir a trabajar, hermano. Y decías, entonces, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te alienta? ¿Qué es lo que te levanta cada día para ir y enfrentar eso? Claro, cualquiera podría decir, hermano, los biles, los pagos, los compromisos, todo eso. Ahora bien, ¿qué es lo que te motiva a ti? Venir a buscar al Señor. ¿Qué es lo que te motiva a estar delante de Él? ¿Qué es lo que te motiva a estar delante de su presencia?
¿Qué es? ¿Cuál es ese motivo, hermano? ¿Cuál es ese motivo que te acerca al Señor? ¿Sabe? Esta mujer la llevaron y la acercaron a Jesús con un propósito, pero encontró al dador de la vida, encontró la misericordia. Dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dice, verso 10 del capítulo 8, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es la razón de nuestro diario vivir, hermano? ¿Cuál es la dirección de tu vida? ¿Qué es lo que tú has encontrado? Mira, es por tal razón que el hombre, deseando encontrar esa dirección, deseando encontrar ese propósito, deseando encontrar esa razón, experimenta tantas cosas que el mundo le ofrece. Mire, el hombre, cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer. Tratando de encontrar eso, experimenta tantas cosas en la vida, como carreras profesionales, y luego te das cuenta que no era eso lo que iba a llenar ese vacío. Diferentes clases de trabajo, y luego te das cuenta que no era eso lo que iba a llenar ese vacío. Diferentes medios de entretenimiento, y te das cuenta que no era eso lo que iba a llenar ese vacío. Miren, aún experimentan el deporte, y luego se dan cuenta que no era eso lo que iba a llenar ese vacío. Experimentan toda clase de placeres, hermano, y se dan cuenta que no era eso lo que iba a llenar ese vacío. Y por último, hermano, experimentan toda clase de religiones y se dan cuenta que no era eso lo que iba a llenar ese vacío. Porque ese vacío solo lo llena Cristo Jesús, nuestro Señor, hermano. Y si tú has conocido a Cristo, tu vida tiene que cambiar. Si tú has conocido al Señor, si tú has tenido un encuentro con el Señor, tú no puedes seguir siendo el mismo, no puedes seguir siendo la misma. Lo único que necesitamos es encontrar esa verdadera razón, encontrar por qué estamos en Cristo Jesús, por qué tú le entregaste tu vida al Señor. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces decimos, bueno, es que a mí me forzaron, a mí me levantaron mi mano. Mentira, hermano. Tú decidiste en tu corazón recibir al Señor. Por eso es que en realidad la vida nos ha hecho enfrentar diferentes circunstancias. Y cada uno hemos tenido nuestras propias experiencias, hermano. Ahora tal vez podríamos hablar que a pesar de haber tratado de darle dirección a nuestro diario vivir, por medio de todas aquellas cosas que experimentamos, al final volvemos a sentirnos vacíos. Al final volvemos a quedarnos vacíos dentro de nuestro interior. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos encontrar en el camino del Señor? Hermano, ¿qué es lo que verdaderamente nos hace cristianos, nos hace diferentes a las demás religiones, a las demás sectas? ¿Qué es lo que te hace diferente a ti y a mí, hermano? No es venir a una iglesia evangélica, no es caminar con la Biblia debajo del brazo, no es cantar esas alabanzas, hermano, que cantamos aquí. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace hijos de Dios? Y eso es lo que yo quiero, hermano, compartir contigo. Porque, ¿sabes? El propósito del mensaje es que nuestro corazón se vuelva al Señor, que nuestro corazón se vuelva a Cristo. ¿Sabes lo que el Señor me decía? Es que todo su pueblo, hablando de la cristiandad en general, ha perdido la realidad del sentido de la eternidad, hermano. Y nos hemos quedado estancados en este diario vivir, en este mundo, pensando, hermano, que aquí vamos a pasar por un largo tiempo. No es así. No es así. El Señor nos ha prometido una vida eterna, hermano. Una vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 1. Mira, ahí se da una situación en un hombre que había nacido ciego. Juan capítulo 9, verso 1 dice de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren cómo reconocían a este hombre. Él había nacido ciego y dice que Jesús lo vio.
Jesús ahí no ha abierto todavía su boca para referirse a este hombre, sino que simplemente dirigió su mirada a este hombre que estaba en el camino, este ciego. Pero la pregunta se la hacen sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sabes, hermano? ¿Cuáles son las realidades que la vida te hizo enfrentar a ti? ¿Cuáles son las realidades que la vida me hizo enfrentar a mí? Mire, a veces nosotros queremos que otras personas entiendan por lo que nosotros pasamos en la vida, pero nadie lo va a entender a menos que haya vivido esa experiencia, hermano. Nadie te va a poder entender a menos que se familiarice con esa experiencia. Yo te puedo contar lo doloroso que fue para mí el no tener a mi madre a los 5 años. Yo te puedo decir cuáles fueron las frustraciones, cuáles fueron las situaciones de vida, pero tú no me podrás entender a menos que hayas pasado esa misma situación o esa misma circunstancia. Tú no me podrías entender. Es como aquel hermano que quiere hablar, y quiere explicarle, a la persona y decirle y hacerle ver que si ellos comienzan a experimentar eso, los va a dañar, los va a lastimar. Pero lamentablemente no lo van a entender hasta que ellos lo experimentan. ¿Cuántas cosas no nos dijeron a nosotros antes de que las hiciéramos, hermano? ¿Cuántos consejos no nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos o cualquier persona que haya sido la que estaba a cargo de nosotros? ¿Cuántos consejos no nos dijeron: mira, si tú haces esto, estas son las circunstancias que te van a venir? Nos lo dijeron, hermano. Y sin ser así cometimos esos errores. Y cuando estábamos sufriendo aquel dolor, cuando estábamos sufriendo las consecuencias de aquellas decisiones, nos acordamos de aquellas personas. Nos acordamos de aquellos que nos dijeron: si tú experimentas el alcohol, esto es lo que te va a venir. Si tú experimentas las drogas, esto es lo que te va a venir. ¿Sabes? No hay nada más triste que ver a un joven adicto a las drogas, hermano. No hay nada más triste ver a alguien esclavizado del alcohol. Y digo yo esto creyendo en el Señor y conociendo al Señor, porque consejo se les ha dado, la palabra se les ha hecho llegar. Pero sin embargo veo también la misericordia de Dios, que Dios en toda su misericordia está ahí para restaurarnos, está ahí para levantarnos, está ahí para sanarnos, hermano. Eso es la misericordia de Dios. Mire, la mujer encontró la misericordia misma, encontró a Jesús. Aquí vemos en esta historia al Señor, va caminando con sus discípulos y dice que dirige su mirada hacia el ciego. E inmediatamente los discípulos le preguntan, pero mire cuál es la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Hermano, ¿cuántas cosas tú y yo no enfrentamos en la vida? ¿Cuántas situaciones tú y yo no vivimos? Tal vez en el desarrollo de nuestra vida hasta el día de hoy, y seguimos enfrentando situaciones difíciles. Pero sin embargo ninguna de ellas nos ha destruido, porque Dios nos da la fortaleza, Dios nos ayuda y nos saca adelante. Él es el que nos da la fuerza, hermano. Él es el que nos levanta, Él es el que nos consuela. Mire, este hombre estaba ahí. El ciego no abre su boca en nada para este pasaje que vamos a estar leyendo, hasta allá al final, cuando él recibe la sanidad. Sin embargo, vemos que el Señor le responde en el verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren cuál es la respuesta de Jesús. No es que haya pecado ni sus padres. Miren, hermanos, de los contextos de donde nosotros venimos, ¿sabes qué? En cada uno de los lugares donde nosotros quizás nacimos y crecimos, casi siempre te conocían a ti y me conocían a mí. A mí me conocían por el oficio de mi padre y siempre decían: no, llamen a fulano de tal, el hijo del zapatero, decían, o el hijo del carpintero, o el hijo, hermano, y le atribuían a uno, aunque uno no fuera zapatero, aunque uno no fuera carpintero o fuera albañil, a uno le decían: no, el hijo del albañil. No era así como se referían a nosotros, no era así como se referían a tu persona. ¿Sí o no? Y si tu padre era ebrio, era bolo, como decían vulgarmente, dice: no, llamen al hijo de aquel borracho, llamen al hijo de aquel drogadicto. ¿O no era así como se referían a ti y a mí, hermano? ¿No? Amén, así era, hermano. Así era, y por eso, porque se referían a nosotros de esa manera, desarrollamos nosotros esos hábitos, desarrollamos nosotros, esas cosas en las cuales nuestros padres, tal vez cometieron esos errores. Sin embargo, aunque lo hayamos hecho así, pero ahora Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha rescatado. Y mire qué bendición es ahora cómo se refieren a tus hijos. O llamen a los hijos del hermano tal,
O llamen a los hijos del hermano X. Hermano, así se refieren a tus hijos hoy. ¿No es esa misericordia de Dios, hermano? Que ya no se refieren a tus hijos así como antes se referían a nosotros. Esa es misericordia de Dios. Mira cómo Dios cambia las circunstancias, hermano. Por eso es que nosotros vemos, este hombre, los discípulos pensaban que sus padres habían pecado o que él había pecado para que él estuviera ciego. Pero sin embargo Jesús les dice, no es que haya pecado este, ni haya pecado sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabes, hermano? Tú estás en Cristo Jesús para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Tú estás en el Señor y has llegado a los pies del Señor y has entregado tu vida a Cristo para que las obras de Dios sean manifiestas en ti. Porque Dios te ha alcanzado con un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Pero ¿sabes por qué no encontramos el camino? ¿Sabes por qué no encontramos ese propósito? Porque muchas veces tenemos ese temor. Tenemos ese temor, o sea, de reconocer, de saber lo que Dios, o de hacer saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor ha cambiado nuestras vidas, hermano. El Señor ha cambiado tu vida, ha cambiado mi vida. Y eso no se puede ocultar, hermano. Eso se testifica, eso se mira, hermano. Porque ¿qué es lo que le dijo Jesús a la mujer? De que la luz, de que para eso Él había venido a este mundo. Y ella había recibido la luz de la vida. Jesús le dice en el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el verso 5. O sea que tú y yo nacimos con un propósito en esta vida. Tú tienes un propósito que cumplir en esta vida. Amén. Tú tienes un propósito que cumplir en esta vida. Mire, estés distraído o no estés distraído, lo estés buscando o no lo estés buscando, tú tienes un propósito que cumplir en esta vida. Pero también a la misma vez el Señor les hace ver lo limitado que es nuestra vida sobre esta tierra. Porque Él dice, me es necesario hacer las obras que hay mientras el día dura, dice, porque luego viene la noche. Cuando habla del día está hablando del lapso de vida, ¿no? Cuando ya viene la noche, ¿qué es lo que va a hacer en la noche, hermano? A dormir. A dormir. Algunos dicen a trabajar, no, a dormir, hermano. A dormir. En la noche tú buscas, o sea, cómo dormir, a menos que tengas un turno de noche, pero uno busca cómo dormir. Él por eso está usando esa alegoría. Y él dice, mientras el día dura, porque luego viene la noche. La realidad que nuestro tiempo es limitado sobre esta tierra. Pero luego dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Sabes, hermano? Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, yo me preguntaba por qué el ciego no habla, que si él no era mudo, él era ciego, pero no era mudo. O sea, la Biblia no dice que era mudo, él era ciego. Porque después lo ven hablando, o sea, en esa historia lo ven hablando más adelante. Ahora bien, ¿por qué él no abre su boca? ¿Por qué él no dice nada como los otros ciegos? Los otros ciegos clamaron misericordia al Señor. Los otros ciegos, el Señor le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y él le dijo, sí, Señor, creo. O sea, los ciegos hablaban, le clamaban al Señor que tuviera misericordia de ellos. Pero aquí en esta historia vemos a este hombre que él no abre sus labios. No abre su boca, no se refiere en ninguna manera ni a los discípulos ni a Jesús, porque él estaba escuchando la conversación de ellos, hermano. Él estaba oyendo las pláticas que se estaban dando referente a él. Ahora bien, ¿por qué él no abre sus labios? ¿Por qué él no expresa su opinión? ¿Por qué él no dice, bueno, yo tengo derecho a opinar también? ¿Sabes, hermano, cuál es la razón por la que este hombre no abre su boca? Porque él había nacido ciego. Y no sé qué tantas cosas hubieran experimentado con él con propósito de que recibiera la vista, que ya le daba igual cualquier otra cosa, hermano. Qué triste es cuando se llega a esa situación, hermano. Qué triste es que conociendo a Cristo tú llegas a una situación, bueno, si me sana bien y si no me sana también. No, qué triste es llegar a ese punto, hermano, donde ya te da igual tomar una cosa o probar otra cosa. Y ¿sabes qué? Lo más triste es que también el Evangelio lo tomas como una experiencia más, como algo diferente. Pero el Evangelio, hermano, no es una experiencia más, es algo que cambia la vida del ser humano. Cuando tú te encuentras con Cristo, Él cambia la vida
vida del ser humano. Mire, tomar el Evangelio como otra experiencia más en tu vida es lo más trágico que un cristiano puede hacer, hermano. Porque aquello se te vuelve rutina. Vienes a la iglesia por costumbre. Haces acto de presencia porque no digan que te has retirado. No, hermano. Tú ven aquí por buscar el rostro del Señor y oír cuál es la instrucción que Él tiene para ti este día. Que haya un propósito, que haya un motivo, que haya algo que motiva tu ser interior, hermano. Independientemente de la situación de que se estén dando. Mire, este hombre tenía más de una razón para decir: no, a mí que me interesa qué es lo que esté hablando Jesús. A veces, hermano, nuestro corazón se llena de eso, hermano, y se endurece, se comienza a endurecer y se comienza a cauterizar. Que estemos recibiendo golpe tras golpe tras golpe, hermano, ya nos da igual y decimos: si el Señor me levanta bien, y si no me levanta también. Si el Señor me responde bien y si no me responde bien. Ese no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es que cuando tú le pides y le clamas a Él, Él te va a responder. Y Él te va a decir: hoy es el tiempo, o te va a decir: espera. ¿Sabes? Si hay muchas peticiones que no te han sido contestadas, es porque tu corazón no está preparado para recibirlos, hermano. Simple y sencillamente eso. No es porque Dios haya tardado. Él no llega ni antes ni después. Él llega justo en el momento cuando tú y yo lo necesitamos. Y la respuesta llega justo en el momento cuando tú y yo la necesitamos. Por eso es que mire lo que habla el Señor cuando dice que Él da su lluvia a su tiempo. Dice que envía la lluvia temprana y envía la lluvia tardía también. Justamente cuando el fruto, cuando la tierra necesita esa lluvia, el Señor la envía. Es que Dios es un Dios de orden, hermano. Pero a veces, como no sabemos entender, a veces como no sabemos comprender, hermano, cuál es el curso que el Señor quiere darle, o la dirección que Dios quiere darle a nuestra vida, porque estamos caminando, hermano, en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestro diario vivir, hermano, en medio de todo aquello. O sea, queremos que también el Señor, o sea, nos responda así inmediatamente. Pero mire, este hombre, él no abre su boca. Dice que el Señor hizo lodo. Eso es lo que dice el verso 6, que hizo lodo. Escupió en tierra y hizo lodo. Y dice que le untó en los ojos. Y el hombre no abre su boca. Ni siquiera va a preguntarle: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que me estás echando en los ojos? No refiere nada. Pero sin embargo, él solamente esperaba. Él dijo: bueno, si es otro experimento más que quieren hacer conmigo, está bien. Tomar el Evangelio como otra experiencia más en tu vida, hermano, se te va a volver en rutina y en costumbre. No se te va a volver en aquel anhelo, en aquel deseo de conocer más al Señor. Por eso que vemos cómo se desarrolla esta historia. Y el verso 7 dice: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, fue entonces y se lo... ¿Saben? Aquí hay otro punto también que a mí me llamaba la atención. Ustedes saben, el Señor le unta lodo en los ojos a este hombre ciego, pero le da una instrucción. Le dice: ve a lavarte. La palabra del Señor nos revela qué tan distante estaba el estanque de Siloé, pero el hombre era ciego. Obviamente necesitaba a alguien que lo guiara al estanque. Obviamente necesitaba a alguien que le diera dirección, o sea, a dónde iba a ir. ¿Por qué el Señor no lo tomó de la mano y lo llevó al estanque de Siloé? ¿Por qué el Señor no le dice: ven, vamos, te vas a lavar en el estanque? Sino que le da una orden y le dice: ve a lavarte. El hombre todavía era ciego. O sea, su vista la recobró hasta que él se lavó en el estanque de Siloé. Pero cuando él iba camino hacia el estanque, él estaba ciego todavía. Ahora bien, ¿por qué el Señor no lo toma de la mano? ¿Por qué no le dice a Pedro, a Juan, a alguno de sus discípulos: saben que tómenlo, llévenlo, que se vaya a lavar? ¿Por qué le da la orden al ciego y le dice: ve a lavarte? Ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Por qué no lo toma, hermano, de la mano? ¿Por qué no le da dirección? Esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué Jesús no lo toma de la mano si este hombre estaba ciego todavía? Mire, este hombre estaba y no miraba. Necesitaba, quizás aquel lugar había más personas, porque donde llegaba Jesús se amontonaba la gente, llegaba el montón de personas, hermano, la multitud, llegaba donde estaba el Señor. Y Jesús le da la instrucción al ciego y le dice: ve a lavarte. Porque esa es la instrucción del Señor: ven a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué razón el Señor no lo envía con alguien? ¿Sabe por qué, hermano?
único que nosotros necesitamos es escuchar la voz de Dios, es obedecer a la voz del Señor. De ahí nosotros vamos a encontrar el camino, hermano. De ahí, pero aquel hermano que oye la voz del Señor hermano, y la tira a un lado y es indiferente, sigue, hermano, estando en su ceguera espiritual, no entiende lo que el Señor le está hablando. Pero este hombre, o sea, él comenzó a caminar. Mire, él no le puso excusas, él no le dijo, no, ¿sabes qué? No veo, o sea, ponga a alguien que me guíe, ponga a alguien que me lleve. No, él lo único que necesitaba era la voz del Señor, la orden del Señor. Cuando el Señor te dice camina, camina, hermano. Cuando el Señor te dice presta atención, presta atención. Cuando Él te dice espera, es tiempo de esperar, espera. Eso es todo lo que necesitamos, la instrucción del Señor. Porque el obedecer a la palabra del Señor le va a dar dirección a tu vida. Miren cuántas personas andan pidiendo oración para que el Señor le dé dirección a su vida. Es que yo quiero conocerlo. No, lo único, aquí está, hermano. En su palabra está la instrucción, lo que necesitamos nosotros para que nuestra vida tome esa dirección. En su palabra, hermano, está ahí escrito lo que Él quiere de ti, lo que Él quiere de mí. Entonces el hombre fue y obedeció a la palabra del Señor. Y dice que después de que se hubo lavado, regresó viendo. Mire, regresó viendo. Cuando tú decides en tu corazón obedecer la palabra del Señor, esta le va a dar dirección a tu vida. Le va a dar dirección a tu vida y ya no seguirá siendo el mismo. Este hombre no volvió a Jesús siendo el mismo. Él no regresó siendo el mismo, hermano. Eso le dio dirección a su vida. Ya no era ciego, ahora podía ver. Miren, ahora podía ver. Entonces dice cuando regresa, verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Miren cómo lo conocía la gente todavía. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9 dice: unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Mas Él decía, yo soy. Mire, yo soy. O sea, la gente siempre te va a querer, hermano, dar aquellos atributos con los que antes te conoció. Pero cuando ven tu vida diferente, cuando ven tu caminar diferente, cuando ven tu vida cambiada, es necesario decirle: sí, yo era aquel, pero ahora soy este, el que el Señor está creando, el que Él está formando, el que Él está restaurando. Ahí está la oportunidad para testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermano. Pero el hombre, si él hubiera dicho: sí, yo era aquel, yo estaba ahí, o sea, usted sabe. No, él no aceptó eso de la gente. Él no aceptó eso de las personas. Y sabes, uno de los problemas, hermano, por los cuales tú y yo no caminamos, avanzamos y tomamos lo que Dios tiene para nosotros, es porque en nuestra mente seguimos siendo los mismos, hermano. Mira, si tú eras una mujer problemática, tú en tu mente tú sigues siendo una mujer problemática. Si tú eras un hombre, hermano, violento y un hombre, o sea, ofensivo, en tu mente tú sigues siendo ese hombre ofensivo y violento. Pero cuando en tu mente, en tu corazón decides cambiar, cuando tú dices: no, el Señor me está transformando, Él me está restaurando, ahora yo soy diferente. Porque pueden conocerte en tu colonia y decir: no era este el pleitisto, el que se peleaba con todos los niños de la escuela. Y si tú llegas y decís: sí, yo soy. No, yo era ese. Pero ahora yo soy este, el que el Señor está formando. Y es que cuando tú en tu corazón, hermano, no decides cambiar esos patrones de tu mentalidad, dentro de ti vas a seguir siendo el mismo. Dentro de ti. Mira, el viernes fuimos a un evento con los jóvenes aquí a la Victory Church. Y este hombre dio un mensaje de 45 minutos. Pero un mensaje, hermano, tan centrado, un mensaje desafiante. Un mensaje que dijo y hablaba del soñador que Dios ha puesto dentro de nosotros. Porque en cada uno de nosotros Dios ha puesto un sueño, hermano. Dios ha puesto un sueño. Amén. No sueño de dormirse así literalmente, no, un sueño, hermano, algo que tú anhelas, algo que tú deseas desarrollar, algo que tú sabes, hermano, que Dios ha puesto dentro de ti y que Dios te ha llamado para que lo desarrolles. José era el tipo de esos hombres así, hermano. Moisés, Abraham, Dios puso un sueño en sus corazones y ellos lo desarrollaron. Pero ¿sabes qué? También Dios ha puesto un sueño dentro de tu corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que está ahogando ese sueño? ¿Qué es lo que está matando ese soñador dentro de ti?
Hermano, eso, la falta de dirección, la falta de encontrar el propósito, la falta de encontrar aquella razón, aquello que te motiva cada día a levantarte y a decir, Dios va a hacer algo diferente en mi vida hoy. Mira, cuando tú te levantas, hermano, y dices, Dios va a hacer algo diferente en mi vida hoy, eso va a suceder, hermano. Porque dice que lo que tú confiesas con tu boca, eso vas a recibir. Lo que yo confiese con mi boca, eso voy a recibir. Pero si de inmediatamente tú piensas, oh, siento que hoy va a ser un día frustrado, va a ser un día difícil, ese es el día que tú vas a tener, hermano. Ese es el día que tú vas a enfrentar. Pero si tú te levantas y dices, no, Dios va a hacer algo diferente en mi vida hoy. Sabes, hay muchas cosas que están matando ese soñador dentro de ti. Y el peligro, decía este hombre, el peligro cuando ese soñador comienza a morir dentro de ti, es que tú eres esclavo de los sueños de alguien más. Alguien más te dice a dónde ir, alguien más te dice qué es lo que vas a hacer, alguien más te dice a dónde te vas a mover, alguien más te dice lo que no vas a hacer, porque no hay esa motivación dentro de ti. Aquel soñador dentro de ti, aquel sueño que Dios ha puesto dentro de ti, va muriendo a cada momento, va muriendo a cada instante. Mire aquel corto video que nos enseñaron ayer en la actividad, enseñaba cómo desconectar de Dios nos va matando lentamente. Y enseñaban a la computadora que se iba muriendo lentamente. ¿Vieron eso? Los que estuvieron aquí vieron eso, ¿verdad? Porque cuando empezó estaba 100%, la batería estaba llena, estaba cargada, porque estaba conectada con el Señor. Pero de repente se empezó a ocupar en otras cosas, empezó a desconectarse de la relación con el Señor y empezó a morir, hasta que ya no había más. Ya no había más remedio. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso, hermano? Tu computadora te empieza a avisar que tu batería está baja, está por morir. Todavía, aguanta todavía, o sea, un poco más. A veces te dice que ya no agarra carga, que ya necesitas llevarla a revisar o cambiarla. Y tú dices, no, todavía, si mientras me encienda sea todavía. Hermano, cuando tú vienes a ver, esa batería se ha muerto. Y la llevas, hasta entonces la llevas a que la revise. Y ahora te dicen, bueno, tienes que comprar una nueva. Y uno dice, pero no me pueden arreglar esa, te va a costar más caro, tienes que comprar una nueva. No es eso lo que nos sucede muchas veces. No es eso lo que esperamos hasta el último momento, hasta el último minuto. Y eso es lo que enseñaba el video que vimos ayer. Yo le decía a un hermano, hay dos maneras de ir al médico. Dos maneras de que tú y yo vayamos al médico. Porque hay quienes decimos, no, a mí no me gusta ir al médico, a mí tampoco me gusta. Hay dos maneras que tú vayas al médico. Una, voluntariamente, cuando tú empiezas a sentir, disturbios en tu salud. O dos, de emergencia. Pero de alguna manera te van a ver. De alguna manera te van a ver, hermano. O llegas voluntariamente o llegas de emergencia al hospital y de ahí le hablan a tu médico y le dicen, no, usted es el médico de familia de fulano de tal, sí, véngase, aquí está ya. Tal vez no alcanza a hallar con vida. Hay dos maneras que el médico te va a ver. También hay dos maneras de cómo llegar al Señor. Él nos está hablando voluntariamente, nos está invitando y nos está diciendo, ven, los días son difíciles, las situaciones que se acercan son difíciles, las circunstancias que vienen sobre este mundo son difíciles. El Señor nos lo ha estado hablando, hermano. Mire, yo creo, porque Dios ni amenaza, hermano, ni mete miedo. Él solamente avisa las cosas que están por venir. La decisión es tuya. La decisión es mía. Este hombre regresó y ya no era aquel ciego, pero la gente lo conocía y decían, los que le habían visto y los que sabían que era ciego, todavía decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? El verso 9 dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, mire la pregunta que le hacen. Y esa es la pregunta, hermano, que yo quiero compartir contigo. Porque es triste, hermano. Mire, está bien cuando no conocíamos al Señor que anduviéramos en esos moveres que el mundo anda. Pero ahora conociendo a Cristo, conociendo la verdad, hemos encontrado el camino para nuestra vida, hermano. Porque dice que Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Hay quienes dicen, mire, yo le hago preguntas a la hermana, ¿has encontrado todo el camino? Sí, yo estoy en Cristo, recibo el Señor. Hermano, pero verdaderamente, se mira que anda más extraviado que cualquier persona, aún que las personas que no conocen al Señor. Y Dios le da dirección a nuestra vida, hermano. Cristo le da dirección a nuestra vida.
Por eso es que este hombre era ciego. Él, hermano, iba para donde lo llevaba. Él no podía movilizarse por sí mismo. Pero una vez recibiendo la vista, él ya no necesitaba que nadie lo tomara de la mano y lo llevara. ¿O ustedes creen que este hombre necesitó todavía gente que lo guiara, hermano, después de recibir la vista? No, ya no necesitó a nadie. Entonces, ¿por qué vemos muchos creyentes que todavía necesitamos, hermano, que nos tomen de la mano y nos guíen? Hermano, vamos a la iglesia, mire, vamos a buscar al Señor. Es bien para usted, sabemos que es lo mejor para nosotros, hermano. Sabemos que es lo que a nosotros nos conviene, estar en los negocios del Señor. Eso es lo que nos conviene. Por eso es que tú decides en tu mente y en tu corazón a no seguir siendo el mismo que antes era. Yo decido en mi mente y en mi corazón a no seguir siendo el mismo que antes era. Pero el ejemplo que este hombre daba era de aquellas personas, mire, de aquellas personas, hermano, que se esfuerzan y se afanan por hacer dinero y llegan a hacer dinero. Pero si en su mente siempre son pobres, aunque tengan dinero, siempre van a vivir como pobres, hermano. Siempre, aunque tengan la abundancia de riquezas, hermano, siempre van a vivir como pobres. Así aquella persona que está frustrada en su mente, hermano, mire, aunque el Señor le responda aquí, que el Señor le abra esta puerta, que el Señor le abra esta puerta, en su mente siempre va a estar frustrada. Siempre va a vivir con aquella frustración en su corazón. Pero cuando tú decides en tu mente, cuando tú decides en tu corazón y decir, no, antes yo vivía de esa manera, pero ahora yo estoy en el Señor, ahora yo voy a esperar en Él, ahora Él le va a dar dirección a mi vida. Porque el Señor le quiere dar dirección a nuestra vida, hermano. Mire, a este hombre le hacen la pregunta y le dijeron, verso 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿cuál es la pregunta que le hacen? El verso 12. ¿Dónde está él? Miren, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Mire, hermano, o sea, él sabía quién era el que le había untado lodo. Él sabía que era Jesús, el que había tocado sus ojos y el que le dio la orden de ir a lavarse. Pero cuando le preguntan, ¿dónde está él? Él dice, no sé. Hermano, no hay nada más triste que alguien que diga ser cristiano y cuando le preguntan, bueno, ¿cómo fueron perdonados tus pecados? ¿Cómo es que tú recibiste nueva vida? ¿Cómo es que tú tienes una esperanza de vida? No lo sé. Bueno, le dice, ¿y qué no? ¿Eres evangélico y qué no te congregas? Bueno, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, hermano, pero no le conoces a Él. Necesitamos conocerle a Él, hermano. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos, hermano, conocer quién verdaderamente es el Señor. Mire, no solamente saber quién cambió tu vida, porque Cristo cambió nuestra vida, pero también anhelar conocerle. Y necesitamos conocer al Señor para que cuando te pregunten quién hizo eso en tu vida, quién es el que te ha dado esperanza de vida eterna, ¿cómo tú crees eso? ¿Por qué tú crees eso? Mira, esas son respuestas que tú tienes que tener, preguntas a las cuales tú tienes que tener una respuesta. Porque el propósito por el cual el Señor llegó a tu vida y a mi vida es para darle dirección a esa vida que tú tienes, que yo tengo. Es para darle dirección. Pero ¿cómo es que estando aún en el camino del Señor, por mucho tiempo ya, aún no podemos encontrarle dirección a nuestro diario vivir? ¿Cómo es posible, hermano, que no podemos encontrarle dirección a nuestro diario vivir? ¿Cómo es posible, o sea, que estando en el Señor, mire, estando en Cristo Jesús, no le podemos encontrar dirección a nuestro diario vivir? ¿Por qué no disfrutamos, hermano, del Evangelio? ¿Sabes, hermano, el Evangelio? Cuando nosotros estamos pasando pruebas, hablamos, no es que el Evangelio es sobre prueba, es que el Evangelio es duro. No, pero también es de gozo, es de alegría, hermano. Es de alegría cuando adoramos al Señor, cuando cantamos al Señor, cuando el Señor te responde, cuando el Señor, o sea, te levanta de una enfermedad, de una situación difícil. Da gozo, da alegría ver que hay alguien que está con nosotros, hermano. Saber que el Dios, o sea, Todopoderoso está con nosotros. El Evangelio es para disfrutarlo, es de gozo, es de alegría, hermano. Porque eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la palabra del Señor dice. Que hay que regocijarnos, ¿verdad?, en el Señor. ¿Cómo es que no podemos entonces encontrarle dirección a nuestra vida, hermano? Estando en el Señor, siendo ya cristiano.
¿Por qué no le encontramos aún dirección o la razón de ser por la que estamos en los caminos del Señor? Y la respuesta la da el mismo apóstol Juan, pero en la primera carta de Juan, y ahí terminamos. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. El verso 3 dice de esta manera, del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice? O mentiroso. Si yo pensé que en mi Biblia decía eso. Es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como quiere, como mejor le parezca, como mejor le diga su razonamiento, como él anduvo. Hermanos, miren, te dejo un consejo para nosotros. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, verso 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren, sencillo el consejo que da el apóstol Juan. El obedecer a su palabra revela que tú le conoces y que yo le conozco. Eso revela que tú y yo le conocemos a él. El obedecer a su palabra. Y la relación con nuestros hermanos también revela que le conocemos a él. Porque dice que el que ama a su hermano no le pondrá tropiezo. No le va a poner tropiezo. Si tú amas a tu hermano, no le vas a poner tropiezo. Simplemente lo vas a motivar a que busque al Señor, a que desarrolle su propósito en Dios. Mira, hermano, indiferentemente se congregue donde se congregue, si es nuestro hermano, si está detrás del sacrificio del Calvario, es de motivarlos a que se congreguen y busquen al Señor. Porque eso revela que le conocemos. Revela que le conocemos. Pero eso nosotros, es nuestra decisión cambiar. Ya basta, hermano, de seguir en aquellos juegos y aquellas cosas, decir, no, vean, estar señalando el uno al otro, no. Porque dice que el que ama a su hermano no pone tropiezo ni hay tropiezo en él. Y si no amamos a nuestro hermano, obviamente no conocemos al Señor. Oh, hermano, pero yo me congrego, pero esto no. Aquí la Biblia no está hablando de congregarnos, está hablando de obedecer su palabra y amar a nuestro hermano. Dos cosas dice Juan: obedecer su palabra y amar a nuestro hermano. O sea que el obedecer la palabra de Dios revela que tú y yo le conocemos, pero la relación con nuestros hermanos también revela que le conocemos a Él. En conclusión, Dios envió a Jesucristo su Hijo para que la luz alumbre nuestro corazón.
y poder así darle dirección a nuestra vida. Si Cristo está en tu corazón, como en el de este niño, la luz de Dios tiene que estar en tu corazón. Y donde hay luz ya no hay más tinieblas. Amén. Donde hay luz ya no hay más tinieblas. Si tú dices, no, es que yo no puedo amar a mi hermano, entonces hay algo que está mal allá. Hay algo que no está todavía completamente en luz. Todavía hay tinieblas. Todavía hay cosas que te estorban, que te incomodan. Pero el Señor envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para que la luz alumbre tu corazón y mi corazón, y poder así darle dirección a nuestra vida, para no andar más en tinieblas y encontrar el camino a casa. ¿Verdad que es más fácil encontrar el camino a casa con luz? Cuando yo les hablo del camino a casa es porque nosotros vamos a un mismo lugar. Vamos a la casa de nuestro Dios, porque de Él salimos y a Él vamos a regresar. Amén. Y por eso es que nos estamos esforzando en este camino, por obedecer a su palabra y entender su propósito. Dios quiere darle dirección a tu vida. Dios quiere darle dirección a tu caminar. Él quiere que tú y yo encontremos el camino para nuestra vida. Pero es tu decisión. Dios solo expone su palabra y Él envía su consejo. Pero Él no obliga a nadie a obedecer. Tiene que ser voluntariamente obedecer lo que el Señor nos está instruyendo, o la dirección que Él nos está dando a seguir. Es de que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a participar, hermano, en la cena del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él perdone nuestros pecados, que Él perdone nuestras faltas, que Él perdone nuestras iniquidades, que Él borre nuestras rebeliones. Padre bendito, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Y agradezco a Dios del cielo por tu presencia en este lugar. Y agradezco, Señor, por tu mirada en mí, por haberle dado, Señor, sentido y dirección a mi vida. Te pido, Señor amado, que tú sigas obrando tu buena voluntad en mí, conforme a tu propósito, Señor, conforme a lo que tú te has propuesto hacer, Señor, en mi vida, en mi familia, en esta congregación. Te pido que seas tú, oh Dios del cielo, obrando conforme a tu misericordia, conforme a tus bondades. Te pido, Señor amado, que tú obres en cada uno de los que estamos en este lugar, oh Dios del cielo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. Vamos hoy, Señor, a participar de este mandato que tú dejaste, Señor, que hiciéramos en memoria de tu nombre y de lo que tú has hecho, Señor, por cada una de nuestras vidas. Sé, Señor, que tú has cambiado nuestra vida y sigues cambiando, Señor, nuestra vida y nuestro caminar. Pido, Señor bendito, por aquellos que están pasando momentos difíciles, que tú extiendas tu mano de misericordia y fortaleza, que tú pongas tu mano de sanidad en aquellos, Señor, que están enfermos, que tú, bendito Dios, extiendas la diestra de tu justicia, Señor, y que tú proveas para aquellos, Señor, que están pasando necesidades. Pido conforme tu misericordia, Señor, y tu gran amor, que tú obres tu buena voluntad, Señor, en cada uno de mis hermanos. Padre bueno, que nadie coma de este pan y beba de este jugo para condenación, sino, Señor, para edificación, para fortaleza, para bendición, oh Dios del cielo. Tú conoces, Señor, nuestro caminar, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces, Señor, las palabras de nuestros labios y conoces las intenciones de nuestro corazón. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pido, Señor del cielo, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos pongamos a cuentas contigo y tomemos una decisión hoy, Señor, de comenzar a caminar diferente, tal y como tú, Señor bendito, lo demandas de cada uno de nosotros. Te pido, Señor del cielo, por cada uno, Señor, de aquellos que no pudieron estar hoy en este servicio, Señor, que tu bendición, Señor, sea sobre ellos y tu misericordia y tu bondad sobre sus vidas. Pido, Señor amado, que tú obres, Señor, tu buena voluntad en esta congregación y que consueles también, Señor, la familia
que perdió, Señor, este ser querido la semana pasada. Que tú los fortalezcas, Señor bendito. Gracias te damos a ti, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a pasar, hermano, aquí adelante a participar de la cena del Señor. Ahí también te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco, eterno Dios, por cada una de las cosas, Señor, que tú, bendito Dios, has traído, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, del cielo te doy. Y tu bendición repose, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo, Señor, su matrimonio. Bendigo, Señor, sus hijos. Bendigo, Señor, del cielo, su salud física, su salud espiritual, Señor. Bendigo sus trabajos, sus negocios, Señor. Te pido, soberano Dios, que tú ores tu buena voluntad, porque sé que tú has hablado cosas grandes, Señor, para tu pueblo, Dios del cielo. Y sé, Señor, que tú lo harás. Solamente estás preparando nuestro corazón, Señor, para que cuando esto acontezca, Señor amado, la riqueza, las cosas que tú vas a añadir, no nos aparten de pos de ti, Señor bendito. Gracias te doy, Señor, y que tu bendición repose, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y sus hogares, así como sobre esta ciudad, Señor. Que tu gloria se derrame sobre esta ciudad de Memphis, Señor amado. Bendigo también mi casa, Señor. Bendigo, Señor, mi vida, mi esposa, mis hijos. Y te pido, Señor, que siempre se haga tu buena voluntad en mi vida, Señor, así como en esta congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me lo bendiga.